quiero invitarte a participar de Agroeducación, una comunidad con más de 1000 socios que comparten con pasión su interés por ampliar conocimientos y poder afrontar los desafíos que tu actividad te impone todos los días. A través de nuestros audios, informes y capacitaciones, te brindamos la mejor información para la toma de decisiones, además de un ámbito de debate en el que compartís inquietudes con referentes y colegas del sector. Queremos que sigas creciendo. Sumate a la comunidad de negocios del agro. Somos Agroeducación. Hoy vamos a hablar con Daniel Lema. Daniel Lema es un economista del SEMA, a quien yo respeto profundamente, que muchas de las cosas que Daniel piensa las compartimos, otras no, como ocurre siempre, pero tenemos un buen diálogo. ¿Y por qué elegí a Daniel para la charla de hoy? Porque si bien Daniel, él lo va a aclarar, no sé, Daniel, si estás por allí, Daniel es un economista, como les decía, muy destacado, pero comparte de alguna manera las ideas de Javier Milei. Y yo, Daniel lo sabe, me imagino, porque alguna vez me ha escuchado, yo no soy uno de los tipos que más confía en Milei, no por sus conocimientos, sino por su carácter. Yo tengo serias dificultades para entenderme con el carácter de Javier. Daniel, y permitime decir lo que yo sé que nos está viendo ya, Daniel es todo lo contrario. Daniel es un tipo apaciguado, si bien se enoja también, no quiere decir que no se enoje a veces, pero tiene una forma de explicar las cosas, tiene una forma de decirlas que es mucho más tranquilo que la que a veces lo escuchamos a Javier. Salva, ahí lo tenés a Daniel. Daniel es un economista del SEMA, además de profesor, y es una persona con la que a mí me gusta hablar mucho porque tiene conceptos muy claros y conoce mucho de nuestro sector, conoce muchísimo de nuestro sector porque no sé si todavía lo está haciendo, en algún momento incluso fue técnico del INTA. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Buen día, Salvador. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Gracias por estar. Bueno, No, comience por usted, favor. don Carlos, que después te sigo. Bueno, contame Daniel, primero tu impresión como ciudadano, ¿te sorprendió el resultado de las PASO? Bueno, en principio, como vos aclarabas, Carlos, digo, lo que yo opine aquí es a título personal, no represento para nada desde el punto de vista formal, la libertad avanza ni las ideas de Javier Milei, simplemente comparto y entiendo, digamos, las propuestas y puedo dar mi opinión profesional acerca de las implicancias, tanto generales como para el sector. La verdad es que sí, respondiendo a tu pregunta, claramente sorprendió, creo que como todos. El nivel de adhesión que recibió la Libertad Avanza y por otra parte el reparto de votos, digamos, entre las diferentes fuerzas, creo que fue lo que sorprendió y no estaba dentro del radar de ninguna de las consultoras que habíamos visto anticipar resultados, etcétera. Así que definitivamente sí, pero se percibía en la sociedad una necesidad de cambio y una necesidad de renovar ideas. Obviamente uno tiene evidencia casual, no quiero hacer referencia, digamos, al círculo profesional, pero te digo, en ámbitos completamente distintos yo había recibido la impresión de que la adhesión, por ejemplo, a Javier Milei entre los jóvenes era notable. Sí, realmente la adhesión de los jóvenes es muy, pero muy importante. Ahora, ya que están, nos gustaría, no sé si vos participás del mensaje, de la narrativa o un poco del programa. Ahí en el programa económico, un poco de Javier, él habla mucho de la dolarización, él habla mucho de la eliminación del Banco Central República Argentina, habla de que los costos van a recaer solo sobre la clase política argentina. Y si querés, vamos empezando por el primer tema. ¿Vos creés que un plan económico, digamos, puede recaer los costos solo sobre la clase política y que la economía argentina comience a andar por el sendero de la racionalidad? Mira, Salvador, en principio no participé directamente en la elaboración. Yo tengo contacto con colegas, amigos, Diana Mondino, Héctor Rubín y Emilio Campo. Compartimos charlas. Son muchos los que han propuesto algunos de los tópicos que vos encontrás. El tema de sobre quién recae el ajuste, yo creo que tenés una dimensión ahí importante desde el punto de vista económico y otra desde el punto de vista político. Entonces, entender, digamos, el mensaje político de sobre quién recae el ajuste es importante para transmitir sobre qué elementos vas a trabajar para
volver a la economía argentina a un conjunto de precios relativos y un ordenamiento fiscal que sea consistente con un crecimiento de largo plazo y con una cuestión que tiene que ver ya con parámetros razonables de cualquier país del mundo. Vos tenés distorsiones que son enormes. Y esta idea de que, bueno, que caiga sobre la clase política es un poco reordenar enormes áreas en las cuales vos tenés cosas muy difusas. Toda la administración de tipo de cambio permite una cantidad de negocios, una cantidad de cuestiones que son poco claras, que si no están vinculadas con la política hay lo que se llama un capitalismo de amigos, y que claramente solucionar eso no afecta al ciudadano común, sino que va a afectar montones de negocios que se han armado en los últimos años. Digamos, el tema de la salida del cepo y dolarización como propuesta de cambio monetario, la salida del cepo no es eliminar una resolución del Banco Central, es un sistema que se ha perfeccionado a lo largo de los últimos 20 años, que comienza en la salida de la convertibilidad con la obligación de liquidar las divisas y que después se va perfeccionando con sistemas de tipo de cambio de controles y que hemos llegado después de 20 años a un esquema que es absolutamente insostenible, un esquema de tipo de cambio fijo, oficial, que solamente funciona para importaciones con determinadas condiciones y otro tipo de cambio fijo para exportaciones con otras condiciones, y además discrecionalidad y en un esquema además sin reserva, algo absolutamente inconsistente, no tiene posibilidad de continuar mucho tiempo más. En ese sentido, solucionar eso sería una mejora de bienestar notable y que no recaería, digamos, sobre un ajuste, digamos, como se piensa sobre la población. Bueno, pero vos tenés que, digamos, si vas a ese escenario, vos tenés que hacer algún ajuste de precios relativos, y a mí me da la sensación de que yo estoy de acuerdo con las ideas generales de la libertad avanza, pero si yo tengo que ajustar el presupuesto, a alguien le va a doler el callo, porque, digamos, va a tener que aumentar la luz, va a tener que aumentar el gas, va a tener que aumentar el transporte, y me parece bien que se haga, y me parece bien que se haga lo que te estoy planteando, de que muchas veces cuando se hacen estos planteos desde este sector, se soslayan los costos sociales que van a tener, porque si va a aumentar la luz y va a aumentar el gas, es cierto que los precios se fijan en el mercado, pero que los costos pueden ser determinantes de mayores precios, eso es correcto. Sí, creo que hay que ponerlo en contexto de precios relativos, digamos. Los precios relativos están fuertemente distorsionados y un precio relativo fuertemente distorsionado en Argentina es el precio, el salario, digamos. El salario, si lo medís a niveles internacionales en Argentina, en dólares, está en niveles que no son compatibles con el potencial y la productividad potencial de la economía argentina, con lo cual la recomposición de precios relativos a precios que sean compatibles con parámetros internacionales implica también un efecto ingreso. Ahora, hay una transición que obviamente puede ser compleja, pero ya lo estamos viviendo, lo que hemos visto en esta semana, digamos, un impacto muy importante de una devaluación el día lunes sin ninguna otra medida, sin ningún otro plan, que ha llevado a una traslación de precios automática y tenés hoy una inflación prevista para el mes de agosto cercana a 2 dígitos. Digamos, supongamos que el INDEC nos dé una cifra de 9,9, estás en 210% de inflación anual digamos, a partir de ese dato. Entonces, hay un problema muy importante hoy y evidentemente puede haber una transición compleja, pero el efecto de reordenamiento que va a generar sobre los ingresos también va a ser relativamente rápido. Esa transición, un poco siguiendo la pregunta de Salvador, tiene un costo social muy grande para sectores que hoy están relegados. ¿Cómo se hace para mantener la paz? ¿Cómo se hace para mantener la calle? Sobre todo teniendo en cuenta que vas a tener, si fuera Milei el presidente eventualmente, una oposición muy fuerte y un Congreso bastante dividido.
Bueno, hay una dimensión política que a mí me excede en términos de conocimiento, digamos, de cuáles pueden ser los mecanismos de contención. Eh, Claramente, hoy tenés una situación de aceleración de inflación que genera esta caída de ingresos y efectos sociales muy importantes. No tenés esa situación porque hay alguna contención política. Realmente eh, es un tema importante y un tema complejo. No te puedo dar una respuesta. Digamos, lo que tenemos hoy es un grado de incertidumbre muy importante, a diferencia de evaluar riesgos, digamos, es decir, bueno, nosotros tenemos alguna probabilidad de que ocurra la situación A, B o C. Hoy no sabemos exactamente qué puede pasar en términos, primero, de decisiones del gobierno actual en esta transición que queda, y después cuáles pueden ser los cambios de un próximo gobierno. Tengamos en cuenta que la elección generó tres grupos con, digamos, un 30% aproximadamente. Cualquiera de los tres tiene las mismas chances de entrar en la segunda vuelta. Ahora, en una segunda vuelta, si lo pensamos de a pares, cualquier propuesta de oposición tiene más chances que el oficialismo. ¿Por qué? Porque en la elección lo que vimos fue que 2/3 aproximadamente votó una propuesta distinta a la del oficialismo. Imaginemos cualquier escenario de doble vuelta, sea entre Milei Bullrich, Milei Massa o Bullrich Massa. Claramente el oficialismo tiene menos chances de ganar, digamos. Entonces, tenés una transición y una propuesta con mucha incertidumbre en el proceso. Es decir, uno podría pensar cuáles son las probabilidades asignadas a cada evento, pero tenés además mucha incertidumbre acerca de qué puede hacer el oficialismo en esta transición. Por lo cual, realmente estamos en una situación difícil, digamos, para la toma de decisiones y también para prever, digamos, acciones en los próximos meses. Una consulta, a ver, porque yo veo que te voy a hacer una consideración ahora que me pone nervioso. Yo creo que Milei tiene personas que lo rodean de nota, como es tu caso, que te respeto mucho, como es de Carlos Rodríguez, como es de Roque Fernández, pero en todas las notas que le hacen a ustedes dicen, mirá que yo soy asesor, mirá que yo soy asesor, yo no hablo en nombre de La Libertad Avanza. Parecería que fuera una norma de que nadie es asesor y que parecería que finalmente no está definido aún el equipo. Y eso realmente, digamos, me genera cierta inquietud. Te lo digo como dato para que lo vean ustedes internamente. Digamos, lo otro que te pregunto es, ¿qué no podés decir vos de la dolarización? Porque yo te voy a ser sincero, yo te voy a hablar a cara descubierta. Yo estoy de acuerdo con que el presupuesto tiene que ser superavitario. Ahora, a Guillermo McLaughlin le vamos a pedir que si puede mutearse mientras está afuera, si no se escucha aquí adentro. La pregunta es, yo creo que todo eso hay que hacerlo y no me doy cuenta cómo hacer una dolarización de la economía argentina sin dólares en el inicio del mandato. Bueno, primero no tengo poder de decisión para contestarte la cuestión comunicacional, digamos. Yo, ya te digo, soy un adherente y opino en base a mi percepción profesional y te puedo dar mi percepción también acerca de las diferentes propuestas de dolarización y las alternativas. Dale, estaría buenísimo, dale. Porque, digamos, la propuesta de dolarización, primero, desde el punto de vista conceptual, no es una cuestión dogmática y una cuestión de elección porque sea la opción preferida, sino que en las diferentes propuestas lo que está subyacente detrás es que, dada la historia argentina, en términos de ruptura institucional en diferentes aspectos, y el principal acá es el aspecto monetario, la dolarización es un mecanismo, un dispositivo que te permite eliminar
la posibilidad de emisión discrecional para financiar déficits fiscales sistemáticos. Entonces, la idea no es simplemente instrumental, sino es una cuestión institucional. Es evitar que exista un instrumento que permita financiar déficits insostenibles y que permita además generar estabilidad monetaria, que es un requisito fundamental para que una economía funcione de manera ordenada. No es la solución óptima, pero es la solución que podemos tener dada la historia institucional de Argentina. Ese es el primer punto, digamos, es un dispositivo de estabilidad institucional, más que una cuestión monetaria dogmática. El segundo punto es tu pregunta concreta, digamos, ¿cómo dolarizar? Ahí hay diferentes propuestas y no es una pregunta simple, digamos, tenés toda la razón, digamos, en términos de presentar dudas, y yo también las tengo, porque tenés la propuesta de Emilio Campo, tenés propuestas como la de Jorge Ávila, que también ha escrito sobre el tema, Héctor Rubini, la propuesta original de La Libertad Avanza. ¿En qué difieren? En cuestiones instrumentales, la secuencia. ¿Cómo implementar la secuencia para la dolarización en términos prácticos? Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es cómo limpiar el stock de deuda que tiene el Banco Central, que consiste básicamente en dos stocks importantes. Uno es la base monetaria, billetes y monedas en poder del público. Esos son unos 10.000 millones de dólares. Esa es una parte que, dependiendo de las cuentas, digamos, que puedas hacer con las reservas brutas, eso se podría cubrir. Pero después tenés unos 30.000 millones de dólares a valor de mercado de LELIQs. Las LELIQs son la contrapartida de depósitos del público en bancos. Ese es un pasivo del Banco Central, es un pasivo remunerado, que hoy está creciendo a una tasa del 200% anual, con la última modificación, 210% anual. Entonces, ahí hay una ingeniería financiera y una cuestión importante de secuencia de cómo limpiar ese pasivo. La base monetaria, digamos, no es algo tan complejo, pero el de las LELIQ sí, porque hay diferentes propuestas de cómo implementarlo, y estas propuestas tienen que ver desde utilizar parte del activo que está en el Banco Central, que son las letras intransferibles que el Tesoro le otorgó, convertir eso en un instrumento de mercado. Otras propuestas de, no de La Libertad Avanza, pero he escuchado por ahí, de pensar en una licuación, digamos, en el tiempo a través de una tasa de interés que esté por debajo de la inflación y que eso se vaya licuando. Hay un trabajo de Alejandro Rodríguez del SEMA donde mira algunos escenarios y le ve poca factibilidad a esto, ya que las tasas de inflación requeridas y el tiempo requerido para licuar esto es muy alto. Entonces, ese es un tema de ingeniería financiera importante y de secuencialidad no trivial. Hay formas de hacerlo. Emilio Campo tiene una propuesta concreta, hay propuestas intermedias, digamos, de combinar diferentes instrumentos, pero ya te digo, no es mi especialidad el tema monetario. Entiendo la dificultad y entiendo tu pregunta. Yo también tengo dudas, digamos, acerca de la secuencia y cómo se puede implementar. Te digo, no es mi área, pero creo que hay propuestas concretas y se está trabajando en ver diferentes alternativas. En la comunidad de agroeducación participamos todos los docentes, socios y alumnos, en el cual compartimos información continuamente para mantenerte informado de las noticias que van ocurriendo en la diaria de los mercados. Yo te diría que la comunidad de agronegocios de agroeducación ya es una comunidad de amigos, muchas veces sin conocernos personalmente, pero nos da el intercambio diario y continuo de información. Nosotros aprendemos de ellos y ustedes aprenden o intentamos enseñarles cómo hacer los mejores negocios y la mejor manera de producir. Dinámica, actualidad
y todas las consultas disponibles para que la vayas cubriendo. Sumate al grupo de socios de Agroeducación, que es la comunidad del agro más importante de la República Argentina. En donde te vas a encontrar con muchos amigos, en donde vas a encontrar diversidad de opiniones, pero fundamentalmente vas a encontrar respeto y te vamos a tener en cuenta para todo lo que nos aportes a nosotros, que permanentemente aprendemos de ustedes y ponemos todos estos conocimientos en una gran olla para poder sacar la mejor conclusión. A través de nuestros audios, informes y capacitaciones, te brindamos la mejor información para la toma de decisiones, además de un ámbito de debate en el que compartís inquietudes con referentes y colegas del sector. Queremos que sigas creciendo. Sumate a la comunidad de negocios del agro. Somos Agroeducación. Daniel, Una consulta, Daniel, perdóname, Carlos, porque viene a cuento de esto. Vender empresas del Estado y ese dinero destinarlo al activo del Banco Central para una dolarización, ¿vos cómo lo ves? La verdad es que no sé si eso es factible. Tenés una cuestión de timing. Vender empresas o vender activos requiere tiempo. La idea, como te decía, de dolarización como dispositivo institucional tiene como atractivo que se pueda hacer en un plazo, o se trataría de hacer en un plazo relativamente corto, que es lo que permite bajar inflación rápidamente y da un activo político para poder hacer otro tipo de reformas. Por ejemplo, privatización de alguna empresa pública. Entonces la secuencia es inversa, ese es el problema. Ok, gracias. Daniel, la dolarización por un lado, y si se hace una doble circulación o una circulación legal del dólar como teníamos en la década del 90, donde se podía hacer operaciones en dólares directamente, en el caso de los mercados, ¿te acordás? Los mercados de granos funcionaban en dólares. ¿No es mucho más sencillo y más fácil como un proceso de transición? Nuevamente, es un tema complejo el tema de tener dos monedas circulando, un bimonetarismo y el manejo monetario, digamos. En una transición hacia una dolarización con certidumbre, eso es algo que está previsto, digamos, la convivencia de monedas, pero en forma permanente es algo complejo, Carlos. Otra vez, una cuestión técnica monetaria. No veo, digamos, como dispositivo monetario permanente este bimonetarismo que pueda funcionar, porque es reversible, digamos. El problema de las cuestiones monetarias es la posibilidad de dar certidumbre e irreversibilidad. La idea de tener un banco central independiente es una idea que en la literatura y en la economía se ha aceptado en los últimos 40 o 50 años como una cuestión institucional muy importante para asegurar estabilidad monetaria. Ahora, esa independencia del Banco Central no se logra por ley o por una ley que diga que el Banco Central ya es independiente en la ley actual, digamos, por la Carta Orgánica actual. Hacer una ley que diga que va a ser más independiente, desde el punto de vista institucional, es irrelevante. Porque recordemos la salida de la convertibilidad, digamos, duró poco tiempo, digamos, esa institución. Entonces, el problema es la reversibilidad, no es creíble. No es creíble en base a la historia argentina. La dolarización, por supuesto que es reversible también, porque no hay nada que no sea reversible en términos institucionales y sociales, pero desde el punto de vista de los costos que impone para el que hace la reversión es mucho más alto. Entonces, el argumento de Emilio Campo, por ejemplo, cuando hace referencia a Ecuador, es que Correa no estaba de acuerdo con la dolarización, pero no pudo salir, porque la gente quería seguir manejándose con dólares y eso tenía un costo en términos de popularidad tan alto que no estuvo dispuesto a asumirlo. Por supuesto que eso no elimina el problema central, que es que si uno tiene déficits fiscales sistemáticos, que con un banco central que convalide esos déficits y emite, genera inflación, si el déficit continúa, no hay posibilidad de financiarlo monetariamente y tenés que financiarlo con deuda y por supuesto que puede haber una crisis de deuda también, eso no está descartado. Ahora, limita mucho las posibilidades de discrecionalidad.
Ahora también, Daniel, vos sabés que si vos haces una dolarización tendría que tener un régimen impositivo, laboral, muy similar al de Estados Unidos. Y lo más importante, una flexibilización para que las empresas vayan a buscar dinero al mercado de capitales. Bueno, justamente el tema es la secuencia de reformas. De acuerdo con tu observación, no sé si igual al de Estados Unidos, pero tenés que tener una reforma desde el punto de vista de regulaciones en muchos aspectos, comerciales, laborales, etcétera. El tema de la secuencia es que una transición a una dolarización con estabilidad monetaria genera, justamente como yo decía al principio, un efecto ingreso positivo. El freno de la inflación genera un efecto ingreso positivo. La gente percibe rápidamente las mejoras de bienestar y eso te da margen político para hacer otros cambios. Entonces, la cuestión secuencial es importante, y yo diría que desde el punto de vista de acceso a mercado de capitales, ahí tenés una segunda parte de la reforma, que es qué sistema bancario se va a implementar. También es un tema que está abierto, digamos, hay diferentes propuestas. Hay propuestas como la de Jorge Ávila de tener un sistema bancario offshore, y otras propuestas que por ejemplo, lo que originalmente había delineado la Libertad Avanza, que era tener lo que llaman narrow banking, un sistema bancario separado en dos partes, una parte que solamente administre los depósitos, como cajas de ahorro, depósitos a la vista, con encajes de 100%, y una parte de banca de inversión que trabaje a riesgo, y soluciones intermedias, digamos, porque el problema que tenés en una dolarización, donde ya el Banco Central no tiene el rol de prestamista de última instancia, es que el sistema bancario necesita algún mecanismo de garantía, y eso tenés que implementarlo, sea con banca offshore o con un mecanismo de seguros, digamos, para los depósitos, si es que es una banca tradicional. Entonces también hay un diseño institucional para generar un mercado de capitales, un sistema bancario que, como decís, provea crédito y cumpla las funciones que necesitas en la economía. Te hago una crítica, pero con toda la onda del mundo, con toda la onda del mundo. Yo veo que toda la narrativa me quedaría, sí, digamos, 8 horas hablando con vos, porque es un diseño de una nueva economía que está buenísimo, porque sería un cambio estructural para Argentina. Pero en el momento que estamos, va a asumir el 10 de diciembre, me parece que todo esto lleva tiempo. Y probablemente hoy los tiempos políticos de Argentina, digamos, requieran respuestas más rápidas. O sea, todo lo que vos decís tenés razón, y cuando uno lo mira en el tiempo es maravilloso, y qué lindo, digamos, lo que están haciendo, y lo felicito, y pues me encantaría estar sentado en esa mesa hablando con todo este equipo de profesionales que son de nota, pero el armado va a llevar tiempo, y me parece que no hay una agenda de corto plazo económica para iniciar digamos, la gestión en el país, me parece. Por eso te dije, te lo digo con toda la onda. Sí, definitivamente la secuencia de cambios no es inmediata. Por eso, probablemente como motivación, digamos, y si querés, como gran elemento de campaña política, el tema de terminar con la inflación a través de un mecanismo propuesto como dolarización o como un cambio de régimen monetario, es lo primero, digamos, que aparece como tarea. Justamente por lo que yo te decía antes, porque eso genera el freno de la inflación, y tener un horizonte claro en términos monetarios genera un activo muy importante, que es lo que te da la posibilidad de comenzar a hacer las reformas, que coincido con tu observación, que no es trivial ni es inmediato, pero necesitas un activo político inicial, y ese activo político probablemente sea un freno importante de la inflación. Digamos, tomando en cuenta un poco la historia también de Argentina, pensemos lo que ocurrió en el año 91 con la convertibilidad, digamos. El primer año y medio de Menem fue un año y medio turbulento de arreglos, de idas y vueltas, pero cuando se frenó
fuertemente la inflación a partir de la implementación de la convertibilidad del 91, eso le dio un activo muy importante para una cantidad de reformas que no había podido hacer antes, o por lo menos que no había insinuado siquiera. Entonces, Bueno, Cavallo tuvo un Herman. Si te tengo que dar un consejo con cariño, tratá de vos no ser Herman, tratá de ser Cavallo si vas al ministerio. bueno, la historia nunca se repite de manera exacta, digamos. Estamos haciendo analogías. Mira, esto que estás señalando, Salvador, vos, ayer en un reportaje el ministro Massa dijo, están proponiendo un plan Bonex. Eh, Eso no está en la agenda, digamos, nadie lo ha dicho. Ahora, que lo diga el ministro no es una buena idea, me parece. No, Porque, no. Y claro, vos sabés que nosotros desde esta columna nunca hemos dicho que Argentina, yo creo que Argentina no tiene posibilidad de un plan Bonex, que aparte de eso es una cosa vieja, en el 89 había otra estructura del sistema financiero, es remover fantasmas que no están. claro, exactamente, exactamente. Ahora, si querés podemos pensar un poco las implicancias para el sector, digamos, ¿no? El Dale. sector agropecuario. Eh, Carlos, vos mencionabas el tema de la liquidación de granos en dólares. Bueno, eso sería, por ejemplo, algo que se puede hacer de manera inmediata, puede implementar, porque daría mucha transparencia al mercado. La cuestión de unificación de los tipos de cambio, de salir, digamos, de este esquema múltiple extremadamente intrincado, y la eliminación de restricciones cuantitativas, permisos de exportación, etcétera, fideicomisos, eso ya genera un efecto muy importante en términos de cambio de precios para el sector. Y después, la otra cuestión que es la fiscal, que es la eliminación de derechos de exportación. La secuencia, más allá de la idea de eliminar totalmente las distorsiones, lo más inmediato seguramente que uno va a poder observar es la eliminación de los tipos de cambio múltiple y de las restricciones cuantitativas. Eso solamente si uno mira, hace algunas cuentas, yo he hecho algunas cuentas simplemente utilizando los márgenes actuales de los cultivos y haciendo algunas cuentas, la eliminación de este tipo de distorsiones multiplica los márgenes por 3 aproximadamente. Y es lo que llamamos un efecto de primer orden. ¿Qué es un efecto de primer orden? Mirá, sin hacer absolutamente nada, un cambio de precios de este tipo genera que los márgenes brutos de cultivo se multipliquen entre 2 y 3 aproximadamente. Pero ese primer efecto, que es lo que llamamos un efecto de primer orden, porque, digamos, cambian los precios y productores reciben, sin hacer nada, un cambio, digamos, de márgenes brutos. El efecto más importante de esto es el efecto de lo que llamamos segundo orden, que es el efecto de qué decisiones induce este cambio de precios relativos. O sea, si nosotros pensamos eso en términos dinámicos, la oferta agropecuaria, y ahí, digamos, apelamos a lo que conocemos en términos de estudios y la experiencia, es que la oferta agropecuaria tiene una elasticidad muy alta. Es decir, cuando cambian los precios relativos, los productores cambian las decisiones y vamos a poder observar efectos de oferta muy importantes y en un plazo relativamente corto. O sea, las decisiones se toman rápidamente y se van a aprovechar estos nuevos precios relativos y vamos a poder observar cambios en la oferta agropecuaria que nos van a sorprender en términos de la magnitud de los cambios. Pensemos que la producción de soja, ustedes lo saben, digamos, está estancada en los últimos 10 años, digamos, más allá de las variaciones, esta última caída por la sequía, pero en términos dinámicos, el nivel de distorsiones de los precios ha hecho que el nivel de producción está en los mismos niveles de hace 10 años aproximadamente, en promedio. O sea, y ahí hay toda una posibilidad de expansión y lo que llamamos en el margen intensivo, digamos, aumentar el rinde por hectárea, y el extensivo, digamos, aumentar la superficie. Y lo mismo para los diferentes cultivos y las producciones pecuarias. La última gran cambio, el último gran cambio
en la oferta agropecuaria desde el punto de vista productivo fue lo que pasó con maíz a partir del año 2015 aproximadamente, que se empezó a gestar antes, pero es el cambio generado por la aparición de lo que se llama el maíz tardío. Un conjunto de innovaciones. Fíjense que eso permitió expandir unos 4 o 5 millones de hectáreas el cultivo de maíz y expandir la oferta de maíz en términos de producción, que está igualando a la de soja. Y eso se dio en un contexto relativamente desfavorable o con incertidumbre, con algunos shocks positivos, como fue el cambio de precios relativos del 2016, y algunas innovaciones que se habían gestado en los años previos que permitieron la aparición de esa innovación. Imagínense el contexto fuera positivo, la cantidad de innovaciones y de shocks que podríamos tener de oferta similares a este cambio de lo que fue la revolución del maíz tardío. Y otra cosa, digamos, el maíz tardío surgió como una innovación que permitió una gran expansión productiva y no hubo un plan nacional de maíz tardío. Fíjense que esto fue una innovación que surgió, yo he rastreado un poco los orígenes desde investigaciones del INTA de Pergamino, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA, el CREA, experimentación, y esto fue creciendo como una innovación colectiva en el sector que permitió un cambio muy importante en la producción de este cultivo. Eso podría parecer... Perdóname, y retención cero para todo, digamos, para soja, maíz, trigo. Sí, yo estoy hablando en un contexto de eliminar retenciones. Ese cambio de precios relativos generaría una revolución en la oferta agrícola similar a la que observamos a principios de los años 90. Y ya que te tenemos acá, ¿con qué reemplazar ese ingreso en el presupuesto? Bueno, ahí tenés dos cuestiones importantes. Por un lado, la cuestión fiscal, que tenés que bajar gasto, y por otro lado, tenés el efecto de mayor actividad económica que te va a permitir compensar. Ahora, hay una transición que, nuevamente, tenés un bache fiscal inicial y que tenés algún mecanismo para pasar el momento inicial. Ahora, en el año 91, cuando Cavallo eliminó, pasamos a la convertibilidad y se eliminaron completamente las retenciones, el Fondo Monetario no quería, digamos, hacer eso. También, eliminar retenciones. Y el efecto que tuvo después fue, desde el punto de vista fiscal, muy positivo también. Así que hay una transición que es importante, probablemente el timing, como decía, inicial, sea eliminar distorsiones primero de tipos de cambio y ir a retenciones cero, no sé si inmediatamente, con alguna transición. Decime, nos queda poquito tiempo porque está Guillermo McLaughlin, que está enfermo y tuvo la deferencia igual de atendernos, así que vamos a charlar en un minuto con él. Pero Daniel, como sos un estudioso, me imagino que habrás visto también el plan que presentan los economistas de Patricia Bullrich. ¿Hay tanta diferencia entre el plan que propone Javier Milei y su equipo y el plan que propone Patricia? Sí, es una buena pregunta. Mira, conozco lo que se ha visto en los medios y tengo relación con economistas, digamos, que trabajan con Patricia Bullrich, como Ariel Korenberg, con el cual tenemos enormes coincidencias, creo que coincidimos en buena parte de nuestras apreciaciones, pero sucede que no tenemos una hoja de ruta completa como la que ha presentado Javier Milei en La Libertad de Avanza en diferentes aspectos, monetarios, fiscales, etc. La idea general creo que es coincidente, digamos, creo que hay una idea general, pero en términos de medidas concretas, implementación, me parece que todavía no tenemos una explicitación total. Claramente se habla de eliminar los tipos de cambio múltiples, cepo, etcétera, pero la secuencia y el esquema monetario no está explicitado. Entiendo que tienen equipos competentes y como te digo, me parece que la orientación general claramente va en la misma línea de eliminar distorsiones, pero no tengo detalles o no puedo opinar porque no tenemos mucha información. De parte mía, la última, pero es medio de chisme, pero de chisme nuestro.
Yo le hice la nota a Roberto Kachanowski, me dijo que Ávila no estaba más en el equipo. ¿Está en el equipo o no está en el equipo? Mira, yo te digo, no, de hecho yo no estoy en el equipo, yo tengo diálogo con los economistas, colegas, soy apoyo las ideas, digamos, de Javier Milei, coinciden con las ideas que yo profesionalmente, inclusive en términos de las propuestas sectoriales, he manifestado en mi vida profesional, pero no tengo un trabajo directo en el equipo, no te puedo decir si Jorge Ávila creo que es un profesional, un académico, ha escrito sobre diferentes temas y supongo que tiene diálogo con los colegas también que están en el área, pero no te puedo decir si está trabajando efectivamente o no. Tendría que preguntarle a él. Información de mercado, economía, financiamiento, lo tributario por mi parte, esos ejes siempre los va a tener disponibles dentro de lo que es el grupo de socios de Agroeducación. Dinámica, actualidad y todas las consultas disponibles para que la vayas cubriendo. Sumate al grupo de socios de Agroeducación, que es la comunidad del agro más importante de la República Argentina.